Yo les voy a leer algo que todos conocemos. Esto está desde la iglesia anterior, desde la iglesia. Hola Kelly, ¿cómo vas? Muy bien, Juan, ¿y ustedes? Hola, Camila. Oli, Hola. ¿qué más? Por aquí tenemos a ¿Cómo Steven. están? Bien, ¿y usted cómo va? Súper bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Tan linda, a mí también me alegra verlos y saber que están bien. Dentro de 8 días yo creo que Steven nos estará acompañando para tu casa, Kelly. De una, por aquí los espero. Que Steven la estaba pensando en estos días. Tranquilo. ¿Listo? Listo, de una, por aquí a la orden. ¿Qué? Ay, bueno, vamos a. Le está diciendo a los muchachos que vamos a leer un texto que es algo que. Los chicos que estamos hablando de Marcelo. Hay un texto muy famoso que todos conocemos que es el Salmo 91, ¿sí? Lo hemos tenido como presentes. En muchas casas está la Biblia abierta con el Salmo 91, ¿cierto? Es algo que recurrentemente en la iglesia tradicional se ha manejado. Pero quiero pues que lo leamos y lo leamos con un poco más de entendimiento con las cosas de lo que nosotros ahora ya podemos comprender o ver de otro punto de vista, ¿no? Y es el Salmo 91, versículo 1 dice así: morando. Espérate. Quiero yo. Morando bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? Este es el título. Y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. El versículo 8 dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. El versículo 12 dice: en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. El versículo 15 dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. El versículo 16 y último versículo del 91 dice: lo saciaré de larga vida y mostraré mi salvación. ¿Sabe? El Salmo 91, desde la iglesia tradicional y entre muchas religiones como tal, es muy conocido, porque tiene demasiadas, lo podemos llamar como promesas, ¿no? En el sentido de que suena muy bonito: estar al abrigo del Altísimo, que me va a cuidar de la peste, que me va a cuidar de la enfermedad, que me va a cuidar del león rugiente, que me va a cuidar de una y otro problema que se me pueda presentar. Él dice que va a enviar a sus ángeles pues delante de mí a guardarme. Hay un versículo que uno a veces toma como pues recocha y dice: a mi diestra caerán 1000 y a mi, ¿sí? ¿Cómo es que dice? Dice: a tu lado caerán 1000 y a 10.000 a tu diestra. Entonces uno dice: no, a mí no me toca nada y a mí no me llegarán, porque a mí la van a caer 1000 y al otro la van a caer 10.000. Y eso suena muy bonito, ¿cierto? Suena muy bonito. Pero hay algo en particular del versículo que, más que hay una promesa, hay
¿cómo decirlo?, el motivo del por qué la promesa. Y entre esos está este, dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dice que el versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Sabe? Todo esto pasa, o sea, Dios sí nos guarda, Dios sí nos cuida, Dios sí está al tanto de nosotros, sí puede enviar ángeles al cuidado de nosotros, al pendiente de nosotros, a rescatarnos, a librarnos de la enfermedad, de la plaga, de la peste. Tuvimos hace unos años una pandemia que los que estamos acá nos haya afectado o no, directo o indirectamente, pues seguimos acá, Dios nos libró, ¿cierto? Pero hay algo en particular y dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. O sea, solo y eso sucede cuando mi esperanza está puesta en Jesús. Y ahí es donde me quiero acercar, porque el hecho está de que nosotros sabemos y a veces decimos y declaramos, no es que Dios me cuida, no es que Dios me guarda, ay no, yo puedo salir a cualquier hora, en cualquier momento, porque Dios es el que va a estar conmigo, ay no, en cualquier negocio, pues el Señor es el que va a estar a tomar en cuenta mis cosas, entonces Él es el que cuida mi dinero, el que cuida mis negocios, Él es el que hace esto, yo encomiendo todo a Dios y porque es que Dios es el que está. Pero seguro todas las decisiones que yo estoy tomando, las estoy tomando en que Dios es mi esperanza, o la esperanza está puesta en que yo soy capaz de hacer todas las cosas y Dios respalda mi voluntad y yo no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Si me hago entender el punto, son dos cosas distintas. A veces yo hago cosas y digo, ay no, es que Dios me respalda, ay es que Dios es el que cuida de mí, no ve que Dios es el que está al lado mío y yo soy el que estoy haciendo las cosas. Cuando aquí está de que mi esperanza debe estar puesta en Dios y no en mi fuerza, ni en mis deseos, ni en mis capacidades, ni en lo que yo puedo lograr, ni en lo que yo quiero lograr. Y creo que muchas veces hacemos las cosas, o tenemos que poner cuidado en no hacer las cosas puestas en mi esperanza, creyendo de que Dios va a respaldar solamente mi voluntad. El trabajo que tenemos, la pareja que tenemos, las decisiones que tenemos, los amigos que tenemos, las salidas que hacemos, todo eso es porque está puesta nuestra confianza en Dios y Dios es el que ha tomado esas decisiones, o es porque nosotros hemos tomado las decisiones y queremos que Dios solamente nos respalde. Ah no Señor, es que yo voy a salir hoy, pues váyase usted conmigo, sé el que me cuida, sé el que me va a cuidar. Pero Dios sí nos envió y sí le hemos preguntado a Dios, Señor, tú sí quieres que yo tenga este trabajo, tú sí quieres que yo haga este negocio, tú sí quieres que yo salga a esta hora, tú sí quieres que yo vaya a tal lugar, que yo tenga estos amigos, porque dice, al Altísimo, o sea, y harás al Altísimo por tu habitación. ¿Sabe qué pasa aquí? Es que, ¿qué es nuestra habitación? Pensemos, ¿qué tenemos en nuestra habitación que no tenemos en el resto de las casas, en el resto de la casa? La cama. Si generalizamos, ¿qué hay en nuestra habitación que no hay en el resto de la casa? ¿Por qué no está en el resto de la casa y sí está en nuestra habitación? Porque es personal. ¿Por qué? Porque es suyo. Porque es algo íntimo, me pertenece. ¿Cierto que sí? Porque porque usted no saca sus cosas, lo más personal lo saca afuera para el resto, no se lo guarda en su habitación. Y más aún si tiene, digamos, en su habitación tiene un cofrecito, algo enllavado, una caja fuerte, lo que sea, más privado se vuelve. ¿Cierto que sí? Y así es cuando todo eso sucede, cuando nosotros convertimos a Jesús o a Dios como nuestra habitación, como ese lugar secreto en el que yo voy a depositar toda mi confianza. ¿Sí? Porque tengo digamos, es un ejemplo, si yo tengo un cofre o enllavado o una caja fuerte en mi habitación, ¿por qué la tengo así? Porque en eso confío.
porque confío de que lo que está ahí lo necesito atesorar, lo necesito guardar, que nadie más lo toque y que yo solamente tenga acceso a eso. Y Jesús está hablando acá bastante claro diciendo, si ustedes me toman a mí por confianza, por habitación, en el hecho está de que ustedes solamente depositen toda su confianza y depositen todo lo más íntimo y secreto de ustedes en mí, yo los voy a cuidar. Yo voy a hacer el resto de lo que está ahí. Todo eso que nosotros pedimos a diario, todo eso que nosotros le decimos, Señor, acompáñame, pues primero pongamos a Dios en nuestra habitación más íntima de nuestro corazón. Démosle esa confianza plena de que sea Dios el que tome esas decisiones. ¿Sí? Porque ya vamos cosas, porque ni siquiera confiamos en nosotros. ¿Por qué no cargamos con toda la plata junta en la billetera? Porque a veces decimos, no, de pronto se me cae, se me pierde, no, he hecho perder esto. Me la gasto, no confía en uno mismo, porque me la gasto, no tengo autocontrol. ¿Cierto? Entonces por eso uno la guarda en algún otro lugar para atesorarla mucho más, para gastarla en momentos indicados. Asimismo son las cosas con Dios. Jesús quiere ser esa parte íntima, esa caja fuerte, lo más íntimo de nosotros, diciendo, bueno, confía en mí tanto, 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 que yo tome esas decisiones por ti. Y créame que yo te voy a cuidar en todo el camino. Porque si yo sé a dónde te envié, yo te cuido. Si yo sé el propósito con el cual estás haciendo todas las cosas, el cual tienes tus amigos, tu trabajo, tu familia, tus negocios, si yo sé cuál es ese camino, porque yo sé que te he guiado, yo te cuido. Yo te cuido de que no pierdas, yo te cuido de la peste, yo te cuido de la enfermedad, yo te cuido. Todo lo bonito que está en el 91, que a veces declaramos demasiado, y van a venir 1000, y van a venir 10,000, y a nosotros no pueden llegar, porque Jesús es el que está cuidando de nosotros, porque en Él hemos depositado toda nuestra confianza. Y se lo dice una persona que ha confiado bastante en sí mismo, en sus capacidades, en lo que él puede lograr, en lo que él quiere lograr. ¿Sí? A veces uno omite hacer ciertas oraciones y él es el que toma esas decisiones, ¿cierto? Y le dice, no, pues es que esto es muy simple, yo lo hago, yo soy capaz. Y a veces no sale como uno piensa, a veces uno compra la moto que no era, se varó, se dañó, lo llevó al mecánico que no era, no le hicieron el reparamiento que era. ¿Por qué no le pregunta a Dios? No, pues es que yo pensé, allá me recomendaron. Yo quería esa. Yo quería ir, ¿sí? Pero, ¿por qué no preguntarle a Dios algo tan simple y esperar una respuesta a Dios en cosas tan sencillas? Dios para todo tiene una respuesta. Dios para todo tiene un propósito. A veces no son las cosas que nosotros queremos, yo sé que sí, porque Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien, y no está hablando de cosas buenas ni malas, está hablando de que todas las cosas. Nunca había Dios diciendo, es que esto es malo y esto es bueno. No, todo lo que nos pasa es bueno. Todo lo que nos pasa nos ayuda bien. A nosotros una enfermedad, un problema y una situación, uno dice, no, qué embarrada, esto no sé, esto es lo peor que me puede haber pasado. Pero si confiamos en Dios, aunque nosotros nos hayamos metido en el chicharrón, aunque nosotros nos hayamos equivocado, Dios utiliza esa equivocación para volver algo bueno, o sea, para hacer algún bien en medio de todo eso. ¿Sí? Dice, me invocarán y yo les responderé. ¿Sabe? Yo no sé, y pues no levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos orado a Dios y hemos visto o hemos sentido que Dios no nos responde? Que no levanten las manos, Camila. Y yo sé que eso en ocasiones es muy normal, que uno le diga a Dios, Señor, necesito tal cosa, Señor, pasa esto, Señor, háblame. Y uno escucha por allá como el grillito.
¿cierto? Pero mira lo que dice el Salmo 91, ese hermoso salmo que está abierto en más de una casa. Y dice, o que está pegado en un afiche, no sé si lo han visto, que venden los afiches con el Salmo Los 91. afiches cristianos. Ajá. Y ahí dice, me invocarán y yo responderé. Pero entonces, si el Salmo dice que lo invocamos y Él nos responde, porque a veces cuando oramos no sentimos la voz de Él. Porque no siempre habla con la voz. No, yo creo porque Él no se está Susana está enseñando. levantando la mano. Cuéntame, Susan. Yo creo que a veces cuando Dios nos responde, cuando digamos nosotros queremos estas cosas, es porque Él sabe que ya no es la voluntad de Él, ¿sí? Y a veces como que, o sea, digo yo, no es que sea así, es algo que yo creo. Que de pronto Dios a veces no nos responde sus oraciones porque tal vez es algo que nosotros deseamos y Dios sabe que posiblemente si nos da eso que nosotros tanto deseamos, puede que nosotros como que no, o sea, no vaya a ser de la mejor manera, o sea, puede que nos pasen cosas malas, algunas cosas así, ¿me entiendes? Sí. Entonces es como eso, digo yo, no sé. ¿Qué piensas? Pero es que, o sea, él sí responde. La cuestión es que él no responde en el tiempo que nosotros queremos que responda. Aquí vamos a esto. Pero, o sea, digo que no es siempre, Dios no responde siempre. Él sí responde, pero no en el tiempo que uno quiere que responda. Porque es que a veces cuando uno dice no respondió, ese silencio que él dejó por unos días, un tiempo, también es una respuesta. Exacto, a eso Entonces que... no es que él no responda, él sí responde, pero no como nosotros queremos. Pues, o sea, yo por lo menos quisiera que él me dijera al oído como, ay, vea Camila, vea, esto, así, con pelos, señales, Pero es no que él funciona tiene así. tanta misericordia de usted que sabe que si se lo dice y va y no le hace caso, peor le va. Entonces, es eso, o sea, mira, Porque es que una cosa es escucharlo, porque usted ya escucharlo, saber qué le está diciendo y decir es que así le diga no me va a hacer caso, va a ir a hacer lo que le da la gana, entonces ¿para qué le va a decir que va a ir a hacer lo que le da la gana? vamos a esto. Una de las cosas que yo quiero que tengamos claro y es que todo el salmo se puede cumplir en nosotros solo y cuando nosotros atesoremos a Jesús como nuestra mayor confianza, ¿sí? Eso es algo importante. Y la otra parte de clama a mí y yo te responderé, se trata de que cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios, Él sí responde. Pero hay muchas veces que nosotros oramos, pero realmente nuestro corazón está demasiado lejos de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando usted está lejos de Dios, aunque ore, porque usted puede orar y estar demasiado lejos de Dios, o sea, demasiado lejos de eso. Es como cuando usted sabe que usted tiene a su papá, pero usted ni le habla y le guarda rencor. Odia a su papá, pero usted sabe que tiene papá. Y muchas veces es así con Dios. Sabemos de que tenemos un Dios y sabemos que oramos y queremos que Él nos hable, pero nuestras acciones no reflejan que somos unos hijos de Dios, no reflejan que Dios habita en nuestro corazón. Y allí Dios guarda demasiado silencio. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones, cuando están lejos de Dios, son para nuestro propio deleite. El texto bastante claro lo dice y dice: oran y oran mal, o piden y piden mal, porque pedís para sus propios deleites. ¿Sí? Y ahí es cuando usted está haciendo una oración que solamente la beneficia a usted y que solamente es para su propio deleite, Dios no responde, porque Dios no está allí. O sea, Dios no es lo más central en su vida. Dios no es lo más en lo que usted deposita su confianza, porque lo que usted está depositando su confianza y en lo que más le importa en su vida es usted mismo.
¿sí? Cuando pedimos para nuestros propios deleites, Dios nos responde. Cuando es un propósito de Dios, Dios habla. Y aún, como decía Camila, ese silencio es una respuesta. Porque cuando nosotros oramos para nuestros deleites y Dios nos responde, debe ser una respuesta para nosotros de que nosotros estamos orando pidiendo mal. Porque Dios siempre da la señal en el cual nosotros debemos de andar. Siempre. Dios nunca nos deja a la deriva sin saber para dónde. No, de pronto no le dice para dónde va, pero le dice por dónde. Porque Abraham le dijo, sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. No le dijo para dónde, pero salga que yo lo guío. Al pueblo de Israel lo sacó del desierto, lo sacó de Egipto, los pasó por el desierto y les dijo, los voy a llevar a la tierra prometida. Y los guió. Problemas, cosas que pasaron, ya sabemos todo, 40 años y todo, pero Dios los guió. Dios siempre guía por donde debemos de andar. Pero el punto acá no es ese, el punto acá es qué es lo más importante en mi corazón. ¿Qué es lo que está morando y habitando en mi corazón? Porque para morar al abrigo del Altísimo, yo tengo que dejarme cubrir por Él, por su esencia y su voluntad, no la mía. Y es tan simple como uno decirle, Señor, ¿qué quieres que me ponga hoy? Créame que Dios hasta en esas cosas responde. Pero nosotros hasta lo más simple y aún lo más complejo, a veces no metemos a Dios y no lo involucramos a Él. Porque somos seres tan independientes y nos han creado así, de que seamos capaces solos, de que seamos capaces de trabajar, que seamos capaces de tomar decisiones. Y no está mal, porque no necesitamos depender de otras personas para hacer ciertas cosas, pero lo que no nos han enseñado es que nuestra esencia debe de ser de que yo debo depender desde Dios. Pero en las cosas simples no metemos a Dios, porque es muy simple, y en las cosas más complicadas, es porque yo ya sé, yo sé cómo se maneja esto, entonces pues... Clama a mí y yo te responderé. Y he escuchado bastantes testimonios de que Dios responde así, pero cuando nos alineamos a su voluntad. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y nos alineamos a la voluntad de Dios, Dios responde rápido. Pablo oraba por sus discípulos y les decía, yo oro para que ustedes conozcan la voluntad de Dios. Y era teso porque últimamente lo he dicho mucho, pero es verdad, y es que iban a predicar y el Espíritu Santo les dijo no. O sea, ellos escuchaban a Dios, fue rápido. Iban a predicar a otro lado, el Espíritu Santo les dijo no. Entonces se detuvieron, descansaron, meditaron, Dios se los reveló y les mostró dónde. ¿Por qué? Porque no hacían su propia voluntad ni siquiera para las cosas que eran necesarias hacer, como predicar. No, ellos preguntaban primero, esperaban la voz de Dios antes de tomar una decisión. Y eso es lo que quiero dejarles hoy. ¿Sabe? Es muy bonito tener en cuenta todo, porque es muy bonito. Dios nos va a librar de la enfermedad, de la peste, Dios nos cubre el abrigo del Altísimo, Dios envía ángeles para que nos guarden. Todo esto es muy bacano, pero hemos olvidado que todo esto solamente sucede cuando nosotros guardamos a Dios en nuestro corazón como en lo que más confiamos, como lo más valioso, como al que le preguntamos todas las cosas y al que le hacemos caso y lo obedecemos. Allí es cuando suceden estas cosas. No digo que Dios nunca tenga misericordia y no haga un milagro, porque Él nos rescató cuando nosotros no lo teníamos en nuestro corazón, ¿cierto? Pero no es siempre, porque eso es una vida inconstante entre nuestras luchas, nuestras cosas, nuestras decisiones y las cosas que Dios permite para salvarnos, para ayudarnos, y es una vida inconstante de sub y baja y una cantidad de cosas, pero es porque nosotros metemos nuestra santa voluntad. En cambio, cuando nosotros permitimos que sea Dios el que more, el que habite y el que tome las decisiones, allí cambia todo el contexto. Dios sí nos cuida, Dios sí nos guarda, Dios sí nos dice por dónde andar.
Y cuando guarda silencio, eso es una respuesta de que algo está pasando. O estamos haciendo algo mal, o necesitamos cambiar algo, o aún no es el tiempo y no sabíamos que no era el tiempo. Señor, es que yo quiero la moto ya, Señor, es que mire la moto, tengo la plata, ¿cuál es la moto? Me están ofreciendo esta, Señor, tal cosa. Dios no dice nada, pero de pronto no es el tiempo. Usted se afana a comprarla, se accidenta, se le vara, se daña. De pronto sí quiere una moto, pero no aún. De pronto sí quiere, de pronto no quiere una moto y quieres un carro, pero no aún. De pronto sí quiere darnos lo que nosotros deseamos en nuestro corazón, pero de pronto no es el tiempo. Y Él no va a estar ahí diciéndole, ay, mire, no, hoy no, mañana sí, espérese, vamos a tal cosa. No, Él no es así. Él dice, confía en mí y déjate guiar por mí, que yo te llevo. Y yo te doy todas las cosas que vayas a necesitando de aquí en el camino, pero no se afane por lo que ha de pasar mañana, no se afane por lo que ha de tener, no se afane por el vehículo con el que se va a ir mañana al trabajo, a estudiar, no se afane por la casa que va a comprar pasado mañana, no se afane por eso, relájese, camine conmigo que yo lo guío. Y ahí es donde más nos cuesta. Y eso es algo que yo quiero que podamos poner en práctica nosotros hoy. Bueno, hoy y aquí en adelante. Lo digo por mí, por el hecho de que sé que confiar en Dios es lo más saludable que nosotros podamos hacer. Es el hábito más saludable que nosotros podamos tener todos los días. Porque sé que hasta ahora nosotros, poniendo nuestra voluntad, nuestros pensamientos, hasta ahora no nos ha ido tan chévere. Unos días nos va bien, otros días no nos va tan bien. Estamos como una montaña rusa. Y hay días más emocionantes que otros. La subida es tan alta y no sabemos cuánto es la caída. Pero cuando confiamos en Dios, Dios sí empareja todos los tiempos. Y esa es mi invitación esta noche. Mi invitación esta noche es que ¿qué tal si le damos más grado de importancia a esa confianza en Dios que debemos de tener? Más que nuestra propia prudencia, más que nuestra propia voluntad, más que nuestra propia confianza. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra cosita? Susan entró en crisis. No me se pausó. Vieron cosas que no le entendí muy bien porque se pausaba, entonces. Resúmale todo. No, Veas el video. para Kelly, para Susan, para los que nos estén viendo, lo más importante es que nosotros podamos tener a Dios en nuestro corazón como en lo que más confiamos, ¿sí? En lo que más nosotros depositamos nuestra confianza. ¿Y qué tal si ponemos en práctica no confiar tanto en lo que yo sé y en lo que yo puedo, sino confiar más en que Dios es el que tiene esa respuesta? Para las cosas más simples y para las cosas más complicadas también. ¿Sí? Eso es como lo más importante. ¿Quieres decir algo más? Todo está bien, todo bonito. Claro. Ella Ahora aprende. sí que Él nos cuida y tiene misericordia, pero que nosotros también tenemos que ser prudentes. Que eso va muy atado de la prudencia. Porque Él muchas veces avisa no hacer algo, no irnos por algún lado o X cosa, pero lo hacemos porque creemos que Él está con nosotros y nos pasan las cosas, entonces después renegamos o le reclamamos por algo que Él nos advirtió, pero que no fuimos prudentes al hacerlo por creer que Él estaba con nosotros. Porque quien quita que un día uno le diga, Señor, voy a ir al trabajo, y Dios, sí, ve al trabajo, pero no te vayas en el carro hoy, vete en megabús. Y uno, no, Señor, ¿cómo me iré en megabús? Cuca. Pero por no escuchar la voz de Dios. Y uno dice, Señor, pero tú me enviaste al trabajo. Sí, pero yo no te mandé en carro.
cosas tan simples que hay cosas que no nos gustan y no entendemos, pero Dios es el que toma el control. Y creo yo que también a veces es como el aprendizaje, o sea, Dios deja que a veces nos ocurran cosas, es como para que aprendamos. Todo es bueno. Entonces, exacto, como Todo dice, ayuda para bien, claro. cuando Pero somos todo ayuda hijos, para todo bien. ayuda para bien, entonces es como de, listo, si estoy fallando no es de ponerme bravo con Dios, sino que bueno, es tomarlo como bueno. Porque es que de todas las situaciones y todo lo que le pasa a uno, es duro porque uno en el momento Claro. uno se siente abrumado, ¿no? Ajá. Maluco, enojado, todas las emociones que a veces lo nublan a uno. Pero yo casi siempre cuando, como que dice, cuando ya reacciono yo, bueno, que esta situación, Que me ¿qué diga, quieres sí, que claro. aprenda, Señor? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué necesito poner atención? Y entonces ya cambia la perspectiva, porque ya no es las emociones que estoy sintiendo en ese momento, sino ¿qué quieres que aprenda, Señor? Claro, es como entender Y ha eso. sido un proceso, no ha sido fácil. Y aunque también hay cosas que es donde Satanás también influye mucho, pero es como de eso, Dios a veces deja que hasta el mismo Satanás sobre nuestra vida, pero para lo mismo, para probar hasta nuestra fe, qué tanto estamos confiando en Dios, qué tanto estoy yo dejándole mis cargas a Él. Entonces es como de ese dicho de que Dios hasta el mismísimo diablo utiliza para o sea, dejar que ocurran cosas en nuestra vida. Me hice acordar de Job. Sí, Sí, literal, ve y sí. prueba. Ajá. A mi siervo, el más bello, el más guapo, el Y más es- que me ama. Y es que es eso, si vemos a Job, aunque lo haya tocado Satanás, Dios fue el que lo permitió, ¿sí? Si Dios no hubiera querido, Dios no lo permite. Y lo permite solo para darle una enseñanza, y él aprende de ella, y Dios vuelve y lo resalta, ¿sí me entiende? O sea, Satanás no nos puede tocar si Dios no quiere, obviamente, si nosotros estamos caminando con Sí, Dios. porque igual él es legal. Sí, o Se sea, abre una puerta, pero abre estamos algo, hablando organiza. de que Dios cumple lo que está en el Salmo 91, Dios lo cumple. Pero aparte de que lo cumple si usted y yo estamos depositando toda nuestra confianza en Dios. Y eso solo pasa si nosotros caminamos con Él como debe ser. Y Dios cumple lo que está allí. ¿Sí? Yo me acuerdo de cuando yo estaba estudiando en inmersión, yo tenía a cargo como 3-4 grupos familiares a la semana. O sea, los que han estudiado inmersión saben que eso lleva todo el día. Más grupos familiares, eso yo llegaba tarde a mi casa, pero no por hacer cosas malas, sino por estar todo el día sirviendo, escuchando palabra, predicando, ¿cierto? Y hubo una noche, me acuerdo mucho, yo tenía una moto, iba ya para mi casa, estaba tarde, era como las 9, 10 de la noche. Estaba saliendo de un grupo familiar, ese día tenía 3 grupos familiares, ya era el último, ya iba a ir a descansar. Y en una falda le pasa algo a la moto y no andaba. Y empezó a llover. Y yo ese día le decía, Señor, pero ¿por qué? O sea, porque ahora, porque hasta ahora, en este pedazo está solo, no pasa ni un carro. Nadie me puede ayudar, yo no soy mecánico. Porque lloviendo, porque en una falda. Ya voy para la casa, yo no estaba haciendo nada malo. No hice nada malo, me he portado juicioso, vengo de predicarte a ti. ¿Por qué? Sea como sea, me tocó resolver. Resolví, la moto volvió a andar, me fui para el parqueadero, la guardé. Pasaron 2-3 meses y estaba de misión en Guamal Meta. Estábamos compartiendo a las afueras de Guamal, lejitos de Guamal es un pueblo y lejitos de Guamal, como en un corregimiento, con unos niños. Estábamos compartiendo. Cuando terminamos de compartir con los niños en ese calor, la chica que nos lleva hasta allá tenía la misma moto que yo tenía. Y cuando salimos de allá, en esa soledad, en esa carretera, se llevara la moto. Y adivinen qué tenía la moto. Ella ya iba a llamar una grúa, ¿cómo? Y la moto tenía lo mismo que tenía la mía, lo que yo ya sabía resolver. Allí entendí que aún hay cosas que pasan en nuestra vida que nosotros no comprendemos, pero que son necesarias para ayudar a otros y para ayudar a la obra de Dios.
si nosotros nos dejamos usar. Porque si yo era renegado, llamo una grúa, no aprendo de eso allá. La empuja. Sí, ¿no? Entonces, ¿y por qué lloviendo? Porque lloviendo nadie se baja a ayudarme. Porque en un lugar solo, porque no había nadie para que me ayudara, para que yo aprendiera lo que tenía que aprender, para ayudar a alguien que lo necesitaba tiempo después. Dios guarda y cuida nuestra vida, aunque nosotros no lo entendamos. Un día estaba en un barrio peligroso, llevando a alguien que se estaba discipulando en la iglesia. Eso había que bajar una loma que era como una pared. Y llevé a la persona, y cuando fui a salir, la moto no prendía. Pero la moto estaba funcionando súper bien, no tenía ningún daño, pero no quería prender. Y yo, Señor, ya se va a hacer tarde, estoy en un barrio que no conozco, esto no tiene muy buena fama, estoy acá con esta moto. Empujada, no subo esa loma. No puedo dejar la moto acá y irme yo porque no, esto acá no puedo dejar la moto en este barrio. Yo no entendía, esperé, le dije al Señor, Señor, ayúdame, Señor, necesito salir de acá y necesito salir con la moto, no la puedo dejar acá. Al rato, de la nada, no le hice nada, porque la moto no tenía nada, solo no quería prender. Le olía pata, le olía estarte, nada. La miré por todo lado, nada, estaba normal. De un momento a otro me quedé quieto, esperé un rato. Pasó un rato, no pasó mucho tiempo, pero pasó un rato y yo ya estaba desesperado, no se desespera cuando no entiende las cosas. Prendió la moto de la nada, o sea, porque no le hice nada, solamente le volví a dar start y volví a prender. Cuando ya estaba saliendo del barrio, en la vía por donde yo voy ya para mi casa, había una ambulancia y había sucedido un accidente. Si contamos más o menos el tiempo pues que llevaba como el accidente ahí, fue el tiempo que yo me demoré en salir. Digo yo que Dios me guardó de un accidente, porque no tiene otra lógica de por qué no prendió la moto, porque la moto estaba bien y prendió de la nada después. O sea, no tuve que llamar al mecánico, nada, prendió normal. Y cosas como esas que a veces no entendemos del por qué pasan y Dios nos está cuidando. Pero nos cuida cuando estamos haciendo cosas buenas para Él, cuando estamos en su camino, cuando estamos en su voluntad. ¿Sí? Dios siempre responde y siempre está ahí. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que nuestra confianza esté puesta en Él. ¿Sí? ¿Sí, amén? Vamos a orar. ¿Les parece? Padre, en esta hora, Señor, te doy muchísimas gracias, porque sé que a veces, Señor, tomamos nuestras propias decisiones y a veces no son las correctas, pero aún así tú usas esos medios y esas situaciones para tomar tú el control cuando nosotros lo permitimos. Señor, yo te pido que nos guardes, nos protejas, nos levantes, pero sobre todo, guía nuestro caminar. Necesitamos ser guiados, necesitamos ser entrenados, necesitamos, Señor, que seas tú quien nos lleve a todo lugar donde tú nos quieras llevar. Señor, necesitamos de ti. Padre, ayúdanos a que nuestra confianza esté depositada 100% en tu presencia, en tu palabra y en tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Señor, que podamos entender de que todas las cosas, absolutamente todo, de tu lado, de tu mano, bajo tu confianza, bajo tu abrigo, Señor, siempre nos ayudan para bien. A nosotros que somos tus hijos, Señor. Ayúdanos a caminar día a día confiando plenamente, Señor, de que tú tienes el control. Aun cuando no entendamos las cosas, aun cuando no hayamos respuesta, pero ayúdanos a entender de que tú eres el que tiene el control de todo, Señor, y que no hay en nadie más que podamos confiar más que en ti, Señor, en quien podamos depositar todo lo que somos, Señor. Padre, en esta hora te doy muchas gracias por este tiempo, por este espacio que nos permites nuevamente tener, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.